pero tener que ir al centro para hacer eso es el colmo. En Copetel, en cualquier lado permitir, ¿entendés? Con todas las farmacias que hay acá en la zona. Pero bueno, Acá cerraron esos negocios. Uno dice, nos transferimos a Artigas y Roldán porque toman los otros locales más nuevos. nos quedamos hasta el 10 de abril. ¿A dónde? El kiosco. Yo tengo entendido que se van. Ah, no, es la función del dinosaurio. Mm, Viven dinosaurios. mm. Apenita se movió que pudieron vender. Vi Tornato vendió atrás de la cooperativa. Esos creo que eran departamentitos que no sé qué habían hecho o duples. Y sí, mira, hay tantas farmacias que hayan podido hacerlo en la farmacia. Sí. Esta, las de Constitución, hay un montón. Mira, la Boston, Ah, qué hermoso lo local, alquilan. alquilan, anda a saber qué pondrán. Yo digo, confitería no van a poner. Era lindo el salón como para confitería. Y acá prestarse estos, una sala, no, nada, ni lo piensan ni lo van a hacer. Toledo hizo mejor pintura así oscura que disco. Yo tengo que ir, pero de una urgencia que no te imaginás, al oculista. Ah, No veo para manejar. Se me nubla toda la vista. Esto que me hizo gastándome ma, 120.000 pesos no valen ma para nada. poi, ma poi Estos me arruinaron la vista. Yo al dueño se habría querido írselos a tirar sí, pero en la cara. pasaron muchos años desde que los hicimos. 2000. Fui a decírselo, el tipo me decía, no, es usted que no se lo sabe poner acá, y me los clavaba en la frente. Es el colmo, que todo Ese se lugar realice. está casi siempre vacío, me parece que es para el verano, el alarde. Es un problema los anteojos. Acá, en algún lado que hayan puesto para vacunarse, ¿cómo vas a ir hasta allá, al centro? Me encanta cuando no hay nadie así. Parece increíble. Decían que muchos están dejando el coche por lo que cuesta mantenerlo. Ah, sí. Y y a mí el tipo que me cambió las gomas miró los kilómetros enseguida y me dijo, pero a usted no le conviene ir en coche. Dice, ¿por qué no viajan remis? Ay, qué lindo, digo, me gusta que me lleven. Dice, no, porque le cuesta mucho tener el coche. Mm. Y vos calculás todos los meses 60.000 la aseguración. Tenés que pagar al gobierno la chapa un montón de dinero para circular. Entre aseguración y eso. Después tenés que pagar el rentas, el automotor. Después tenés que pagar la nafta.
Y si te pasa algo, no te digo. Yo le hice la asistencia ahora, ni me acuerdo cuánto me cobró. No me acuerdo cuánto era, que el muchacho me miró y dijo, usted la hizo ahora, pero es a los 10.000 kilómetros. No, le digo, pero así la hago todos los años. ¿Y por qué? Y porque digo, me aparece ahí de que dice service. Mira este cómo pasa de ahí. Aunque sí se va arriba de la vereda para ganar 2 metros. Sí, tengo que ir al oculista porque pierdo la vista. Dice que mamá la perdió porque Dani no la llevaba. Y Dani dice, no, no quería ir ella. Pero te digo, ya estoy nublada. Si como acá esta puta gente te da turno, te da para después de un mes, te da turno, yo soy contra el turno, quiero ir y ya, y me atiende. Como hacía con el doctor que murió. Acá vamos a ver en esta salita de acá, apenas aparece, donde le hicimos la otra vez, si me puedo parquear. Está lindo, ¿ves? Sin coches. Parece domingo. Sí, Ojalá siempre sería así. sí, Con la pero cuestión que vinieron muchas marcas, muchos coches, empezaron a dar a la gente planes, formas de pagamentos, se llenó. Porque yo cuando llegué acá que tenía la Montero era así. Se llenó ahora. Hoy es jueves. sí. No sé qué hora es. Son las 11:48. Siempre que uno se acerca en donde, Será esta hora. siempre que uno se acerca en donde tiene que ir, ahí no encuentra parqueo. Acá sí. Sí, sí. Si tenés que venir Sí, acá, acá sí. Porque todavía estás lejos del centro. Estoy mirando después de Libertad, después de esta, ¿dónde está la salita? Ahí que pusieron, era de La Habana, ¿te acordás? Me parece, ¿no? sí, O puede un ser. bar, era Un un bar, bar. un bar. Top Acá Line. hay Pusieron un Mazzi chiosco. acá hay un kiosco de un camión. Tienen escobas, tienen... Estos camiones de mierda que tendrían que estar a la mañana y no ahora. A la salita ya llegamos, me parece. eh, Acá no me es podía esta. quedar. Claro, Regional es acá. Creo. Y acá está todo lleno. ¿Y esto qué? No se puede parquear. No, no creo ahí. No. Por eso era de venir con un remis. Mm. No, acá no. Andás a ver, ¿querés bajarte? Sí, Pero estamos a 3 cuadras, ¿eh? pero por lo menos vamos los dos y regresamos los dos.
Estos continúan a mirarme. Después, si puedo venir a la tarde. ¿Guardaste el celular ahora? Sí, sí. ¿No trajiste tapado? Tú trajiste el sobre. ¿Trajiste palto? Tengo el gilet, tengo un calor. Bueno, deja ese celular. Sí. No pasa nada. La calle, si no me filmo en la calle. Sí, lo vi. Sí, es así acá. Paseando por el centro. No sé, si ir a la salita y... Qué linda casa. Qué linda, antigua, de una vez. Hay cosas lindas en esta ciudad. Que no les voy a decir cuál es. Hay cosas lindas. Ya llegamos, no eran 3 cuadras. Vas a ver que va a estar cerrado. Veo Ve. un poco extraño acá. No sé, vamos a ver. Capaz no era acá. Siento olor a incienso. Acá, la recepción. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos queremos vacunar. ¿Se quieren vacunar? Bien, por acá, ven. Para la gripe, ¿verdad? Para la gripe, sí. Para la gripe estacional. Encima no hay nadie. Ven la puertita. No, Me tengo que operar a la cadera. Ah, Tengo un dolor. me imagino. Ya se operó a un lado. Ah, bueno. ¿Ve dónde está la chica, esa puerta blanca? La silla. La silla, ahí está la chica. Ah, bien. Entra directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me parecía que era muy grande este edificio, pero no me acordaba Qué en dónde lindo era. olor a perfume y limpito que tenía el hombre. Sí, sí. Y no era desagradable, ¿viste? No, casátelo. Qué atento. No, pero él es chiquito para mí. Ah, sí. Capaz que no los aparenta y tiene 80. Ah, Ahí, el de la señora. Hola, buenos días. nos queremos vacunar. Permiso. Antigripal para los dos. Sí. ¿O no? Ahora le voy Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bien, Bien, ¿usted? ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Oh, perdón. He hecho la vacuna. Acordarte dónde estamos situados. Allá. Sí, exacto, el kiosco de diario. Y vamos enseguida. Una Bien. vez nos habían pedido una Sí, sí. colaboración para Dice porque vacunar. habían bonus. ¿Y habían? Bonus. ¿Y qué?
No sé, se ve que te Mira descontaban qué algo. techos altos. Mira la paloma. Yo digo, no sufren de vértigo. No había una vez. Mira, ahí, no sufren de vértigo. No, sí vuelan, pero qué casa alta. Suponte que acá tiene una rajadura tremenda. Suponte que el techo de este es a donde está el balcón. Mira, como a mí me gustan los techos altos. Esta es una casa antigua. Sí, de 100 años atrás como mínimo. Mm, O de los años 50. Sí, 50, 70, Pero 80 años. nació con eso, Mar del Y Plata. sí. Mira, chiquititín con la vacunita. Sí, sí, Ya nos vacunamos para esto. Y bueno, sempre más chiquitas. se la resparmió el Sami. Adesso se entravamo in Mira, Sami, mira dónde caminamos. poi dovevamo andare in un'altra parte. Mira, 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 mira. Yo con la pierna así me llevan, se me tiran los coches, no puedo correr. Sì. Eso está muy lindo que hicieron. Porque es para discapacitados. Ah, Residencia ferial. sì. Pregunte acá Che en cosa? este centro, ¿por qué no vas adentro del coche? Ah, vabbè. Anda, Ciao. toma, cerrate. Bueno, tenés el pulsante. Sì. Nos fuimos a vacunar. Nos fuimos a vacunar porque es importante vacunarse. Yo no entiendo cómo los conspiranoicos digan lo contrario. Personas que incluso les pasa algo malo porque no se vacunan. Bien. Es una cosa extraña. Entras y te dice, saque número, señor de PAMI, qué sé yo qué. Será para eso. Mira, nos dieron la libretita de Sí, la sí. vacunación. El calendario de todo lo que te haces. Y yo lo tengo que pedir, la neumo que hicimos en la farmacia. Ya me llamó este muchacho. También Mariano. acá se podía hacer gratuito. Me parece que la neumo te la daban gratuita acá. Sin pagar. Pero no sé nuestra situación. Ella me decía, me hablaba de eso. ¿Las llaves? Acá. Que te podés hacer todas las vacunas que querés acá, es Le gratuito. dije, estoy convenciendo a mis vecinos de vacunarse porque no se quieren hacer nada. Y ella dijo que La neumo. para neumonía, no sé qué otra cosa, son muy importantes, me dijo. La gente dice, sí, pero a alguien le pasó algo grave lo mismo. Y Mira, no puedo ir a pedir si me atendería ahora mi oculista de urgencia porque no tengo la tarjeta de examen. exacto. Y además tenemos que ir a Carrefour y es ya mediodía. Ella me dio a mí, espera, El calendario. Sí, sí. hice automático, pero sé, ahora me acuerdo de haberlo puesto acá, ¿Qué cosa? que me dio el documento. Sí, Sí, me lo dio. Y te dio el calendario. Tú hiciste la Flucivir y yo hice otra, no sé por qué. Influvac. Se ve por la edad. Andás a ver. No le preguntamos y no pensábamos que iban a ser distintas. No, yo, bueno, total. Te podés chimentar o preguntarle al doctor si sabe sí. algo.
No, le ¿A pregunto a ellos ellos al teléfono, sí. tiene el teléfono? Sí, sí. No le digas, a mi madre le hicieron esta, a mí me hicieron la otra. Tenés que preguntar qué diferencia hay entre una y la otra. ¿Entendés? Ah, eso lo busco en internet entonces. Te pusiste enseguida a hablar, a contarle a la chica que habías hecho, no sé para qué. Sí, el sarampión. Me dijo, no, si ya tenés una vacuna. Además yo hice el morbillo de niño. Este idiota de atrás mío me quería pasar y acá está este. Anda, anda, infeliz, taxista. A ver si viene alguien de acá. Sí. No hay nadie y él quiere correr. Son así. Por eso que acá pasan dos coches en unas calles vacías y se chocan frontalmente. Esta es la 25 de mayo. Sí. Salimos hasta el fondo, que está la calle ahí. Acá era el tipo. Está la calle Patagones. Esta es la clínica, ¿ves? Acá el urólogo tenemos que venir. Ahora nos tenemos que dedicar a ir urgente al oculista. Segundo, al cardiólogo, para ver que si el único es él que me podría dar algo que no tenga contraindicación, algo para dormir. Los ojos ya los tengo apanados. Así es un peligro. No, manejar. perché può essere la catarata che c'hai che ti sta appannando la vista. Sí, yo tengo la catarata. E allora la devi pero a tenere este sotto. punto que me toma, que no veo así, No, perché non la devi lasciare stare. me tiene que operar, ¿entendés? Y sí, Hasta ahora no me operó, pero ya ahora, por lo que veo, el cambio, porque yo tenía que ir cada 6 meses al oculista. chiaro. a Ogni controllarme. anno. Tu Y voy invece... cada 6 años. anche a fare gli occhiali. Dal 2023 che non vai Ahora estoy all'oculista. sin anteojo. 24-25 sono 2 anni, perché gli occhiali li abbiamo fatti nel 23. C'ho le foto. Estoy sin anteojos ahora. E sì, tenés que... Este de acá al lado mío quiere competir conmigo. Se creen todos fangio. Me obligó a correr así antes. Este va muy lento, muy prudente, muy... Acá era donde vivía el loco Sì. del Charquey. Acá era en un tercer piso. ¿Y qué dijo el otro que murió? ¿Que le parece que murió? Sì, había dicho eso. Y él tenía también su padre atorrante. Sì, non si salva nadie. Estaba con el Charquey. Tanto yo... Acá vine, cuando vine con el micro, que me sacó el boleto corazón cuando fui a ver a Margot. Y yo miraba y miraba y miraba, digo, ¿querés ver que está él con Mauro? No se le dio en la cabeza al tipo, me vino a buscar. No. Pero él es conocido así por el cambio, no llamado. De acá. A mí no me gusta la milanesa. A mí cada tanto, ¿no? Uy, acá la milanga, la milanesa. Porquería. Porque de no gente. pueden hacer a menos de comer carne, Frito, carne. Frito. Pero me gustaría comerla de cerdo o de pollo.
pero al horno, para que no sea todo ese frito. ¿Cómo mató? No sé qué calle, leí qué calle era esta, Libertad. Ah, ¿Cómo mató la Troya esa? No sé cómo le llaman, que salió de la prisión. La ah, sacaron por acomodo, por cosa. Está en la casa, hace la prisión en la casa sí. y es influencer. Ah, mira Está en vos. la televisión, la Mojito, la no sé cómo le llaman. Mira, qué locura. ¿Viste esa que a toda velocidad corría Ah, con el coche? Que ella dice que usaba correr así. Corría a toda velocidad con el coche, embestió una moto, lo hizo a 1000 pedazos qué horror. al tipo. No, debería de estar en la cárcel. 10 años como mínimo. No, estuvo no sé si un año y la sacaron enseguida. No se puede Está correr en la casa. ciudad con... No sé cómo le llaman, un sobrenombre bufo tiene. Sí, sí. No sé cómo, Mojito, no sé cómo. Sí, no sé. Qué locura. Y dice, ahí está en la casa y ya se puso en internet. Ah, qué ejemplo que dan a la gente. O sea, ella dice que no quiso. Sí, pero si tú corres por la calle... O que habrá pagado No, acá hay los para salir. jueces que son garantistas. Como si corremos nosotros a 220, acá es un desastre garantizado. Esta mañana lo hicieron ver cómo lo voló al tipo. Pero no se puede correr en un barrio. Máximo que va son 60, porque el tiempo de frenar, ya ir a 80 es una locura. Ves que está yendo a 30 y tenemos tiempo para frenar. Pero si vas a 50 ya es más veloz. Necesitas de 16 metros para frenar. Y si vas a 90, no te digo. Hay gente muy maleducada, muy sinvergüenza. Muchos no se quieren vacunar porque dicen, ah, viste, el fulano se vacunó y tuvo una recaída. No, es que él se iba a enfermar. Y ahí te lo hacen gratis. Sí, todas las vacunas gratis. Y le hicimos ahorrar a la mierda del PAMI, SAMI. del SAMI. El año pasado lo mismo. Sí, pero ¿qué Se podemos? lo ahorran ellos. Tienen más vueltas que una calecita. No, vos dijiste que había que tomar turno, Ir a SAMI con las recetas. no a SAMI. Vos dijiste en La Rioja que estaban, No sé lo que habré leído en internet. en la calle La Rioja, y que había que pedir turno. No sé, no me acuerdo. Pero vas a SAMI, tienes que llenar un sobre. Mira eso en la calle. ¿Sabes cómo se lo saco yo? Y sí, Tiro todo adentro del negocio. ¿Cómo va Stringer en la calle así? Y porque ese está pagando a alguien. Habían dicho claro. que los tenían que sacar. Acá yo tenía que comprar esta casa y me la sacaron por culpa del desempleado que tenía. Mira,
Ya acá compré reservado esta casa. No, bien. yo tenía que comprar esta. Esta. Ah, sí. Venía a cerrarla con el Abraham. Y todo yo la modifica, todo vos arriba, tu departamento. Mira qué zona linda. El departamento lo que era arriba, no te imaginas. No sé por qué me doblé acá. Ah, sí. Me estoy preguntando. Para ver la casa. Esa casa era preciosa. Preciosa, no sabes cómo me gustaba. Y yo le hablé al, ¿cómo se llamaba este Facio? Mira, va soltita. Sí. Le hablé a Facio que yo salía del banco francés y le hablé ahí que me había encontrado el teléfono un señor que estaba ahí con un camión de la fruta. Yo le pregunté a él y me dijo, sí, el señor está en España, pero la señora del lado dice, sabe el teléfono de él. Mira esto que arreglaron, qué lindo. Si usted quiere, no sé esta qué calle es, para doblar. Tengo un infeliz de mierda atrás, puta madre. Qué tipo del cazzo, me venía que me tocaba y me apuraba y me tocaba. ¿Ves? Esto es Parque Luro, ¿ves qué bonitas casas, qué bonito todo? ¿Ves? Externamente así la escalera yo se lo hacía mejor ahí. Entonces el hombre logra darme el número del Facio. Yo lo llamo y me dijo al teléfono, no te preocupes, que si no, ¿qué nombre es este? Si continúo no sé dónde voy a salir. Mira qué calle ancha esta. Ah, Y entonces me dijo que no me preocupe, que si no tenía todo el dinero, le podía pagar de a poco, dice, siendo que soy jubilada. Y le dije que tenía un departamentito ahí, divino. Él quería eso. Quería, dice, cuando vengo a la Argentina cada 6 meses, dice, un lugar para estar. Y yo le dije que sí, que tenía a media cuadra, digo, de la casa ahí, Padre Cardiel, y me dijo, qué bien, bueno, nos vemos. Cuando vino, lo intuyó el Abraham, supo todo. ¿Y qué hizo? Se adelantó el delincuente. ¿Ves estos que tienen que dejar pasar? Se adelantó el delincuente, ¿sabes lo que hizo? Hizo entrar un periodista que ya no está más ahí, porque se fue. Hizo entrar a un periodista, dicen que era periodista, me dijeron, yo no lo vi, no lo conocí ni nada. Lo que sí, que el tipo llevó sus cosas y le barraron la puerta, puso atrás. Por eso cuando él fue a entrar, porque él tenía sus cosas, vivía ahí, en tanto que no vendía, el tipo este. Mira cómo va. Mira. ¿Viste? Me tocó. sí, casi. Me cortaban dos. ¿Viste cómo venía acelerado? Anda a saber dónde iba. Y entonces este desgraciado hizo eso. Lo hizo entrar al otro, porque el otro le dijo, dame la caparra.
para él, lo que era que le cobraba por venderle. Le dio la comisión a él y le hizo poner todo adentro en la casa. Así que cuando vino el otro, por eso yo lo eché, no lo quise en el departamento, no lo quise hablar más. En el dúplex, ese que perdimos, no le quise hablar porque cuando él se fue de casa, que había venido con el amigo y estaban comiendo en nuestra casa y viviendo en el dúplex, porque cuando él fue a entrar a su casa, se encuentra la puerta barrada. Se encuentra que no puede entrar. Entonces vienen corriendo a mí a decírmelo, que no pueden entrar, que está barrada la puerta. Entonces yo lo llevé al dúplex, que estaba mitad amueblado, tenía heladera, tenía la mesa y de todo. Y se quedaron ahí. Después el amigo se fue a Buenos Aires, o se fueron juntos y después vino solo él. Y yo no lo quise atender más porque a mí me hizo eso, que él no me dejó la casa. Yo le dije a él, yo quiero la casa, quiero esa, ¿no? Y que haga algo, porque él dijo que no podía entrar, que algo había. Y entonces él no hizo nada. Él lo que hizo, aceptar como había hecho Labrán. Y a mí me dejó afuera y después no lo quise yo. Bueno, dijo que dejaba las cosas en el dúplex que había llevado de la casa y se agarraba todo después el policía. Ay, yo tenía esa que había traído de él, una cubierta de piel para la cama con un león. Ay, qué hermosa esta, la quiero, que esto, que lo otro. Después se llevó un montón de cacerolas, de platos, de cosas, de todo. Decía, ponga acá lo que usted no quiere. Y si no se lo dabas, te lo agarraba. ¿Entendés? Yo una vez llego de hacer las compras y me lo encuentro en la cocina, que estaba ahí tomando mates, hervía el agua, dice, así la quiero yo. Dice, quemándome la boca, dice, el mate que tiene que ser caliente. Así, dice, tomo yo. Me lo encuentro en la cocina y me quedé mal, porque digo, él tenía que estar afuera, tenía que estar trabajando. Y enseguida con los labios que hacía así, para hablar, no salió de la habitación, está en la computadora. Y a él le vino bien porque robaba todo. No sé por qué se quedó la casa abierta. Ahí porque vos no controlaste. Ahí me entró en la cocina, me sacó la parrilla esa grande que tenía, ¿viste? Se la ponía en la camioneta. Acá está. La Cecilia. Vos no viniste nunca. Una vez me parece que sí. Y acá está Cristian en la esquina. Umeplac, ¿ves? Sí. Ahí. Y acá pusieron un boliche bailable, un bar. Y acá para lavar coche. Y acá el centro donde me hice la radiografía. Eso que era el templo evangélico, ¿no? Pusieron un boliche bailable, que serán los mismos dueños. Le hicieron comprar a los feligreses la propiedad y ahora se lo pusieron a boliche. ¿Por qué hacen así?
alquilan un lugar de culto y donas... Espero de no quedarme ciega en el coche. No, por favor. Ya llegamos a... No sé cómo le llaman a esta. Della Padella. Para dar la vueltita para entrar a Carrefour. La finca segunda, Despensa Fiambrería. Mira este árbol acá. Porque hay una finca Mira. primera, sí, se crece siempre más. Se va a chupar la casa en uno de estos días. No, si le cae encima. Sí. O se va a encontrar entre las raíces del árbol. Pero la finca Esto es un error, esta calle. Porque yo estoy doblando, ¿no? Acá, que puedo salir y puedo doblar. Y esta calle, por esto, es mano y contramano. Ah, No lo podés ni creer. no, una callecita chica, mano y contramano, cuando hay calles enormes que son solamente mano. ¿Ves lo que dice el cartel? Sí, sí. Mano y contramano. Es un error. Tendría que ser más ancha, ¿no? Ah, mucho más ancha. Acá una vez enamorada, porque había acá teru teru. Los Ah. teru teru. Sí. Ojalá, siempre digo, ojalá, siempre rezo, ojalá encuentre un lugarcito, ay, ojalá. Pero parece que no hay. No hay mucha gente. Mucha gente, pero están todos acá adelante. Espere. Donde a mí me gusta dejar el coche. Mira cuánto viento Sí. y arena. La arena, la tierra que levanta. No hay, ¿ves? No, hay. acá no. No hay. No hay. Del otro lado hay un lugar, ¿Sí? ¿Lo viste? pero parquearon mal. ¿Mm? Parquearon mal, es muy estrecho. Bueno, ver. podés poner ahí al inicio. Mm. Porque había ya en el medio, pero... Sí, mejor acá. Oh, ¿qué es? Es la